Hola a todos, muy buenos días por su interés. Muchas gracias por conectarse. En realidad este tema pues es mucho a discusión si se puede hablar exactamente de una adicción a la comida, de una mala relación con la comida. La adicción es un comportamiento animal, no solo humano, que está mediado por muchas sustancias a nivel cerebral y muchas veces este comportamiento adictivo produce una conducta también de requerir más estímulo, cada vez más estímulo para lograr el mismo efecto. Esto al menos es en el caso de las drogas y bueno, pues realmente como pues muchos de nosotros no somos expertos en el tema, hemos decidido invitar al doctor Alberto Camacho Morales, que es investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Aranza va a leer su currículum, pero él nos va a esclarecer qué es lo que está pasando a nivel cerebral con respecto a la comida. La comida es los alimentos matrices sumamente complejas de muchos compuestos, no solo los macronutrientes que hablamos de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas, sino muchísimas otras sustancias. Y se habló hace muchísimo tiempo del efecto del azúcar en el comportamiento humano, en los niños, etcétera. Entonces, para eso vamos a ver, a presentar a nuestro ponente y le agradecemos pues toda la información que nos pueda dar al respecto. Y bueno, lo que siempre les decimos a ustedes es que quedan invitados a ir preguntando todas sus dudas en el chat y con mucho gusto nuestro ponente las va a contestar. Buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Camacho Morales, quien realizó la licenciatura en biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, un postdoctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y cuenta con 75 artículos y 6 capítulos de libro. Ha asistido a 80 ingresos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le cedo la palabra, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y esperemos disfruten la charla y al final hablaremos para preguntas, sugerencias y entablar una comunicación. Gracias. Hola, buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias colegas del Instituto Nacional de la Nutrición. Es un honor compartir con ustedes esta información, este proyecto que es parte o se integra dentro de una línea de investigación mucho más extensa que ahorita voy a comentarles acerca de ella. Agradezco mucho esa parte. Déjenme decirles dónde me localizo. Me localizo en el norte del país, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es la facultad dentro del campus de la universidad.
Aquí mismo dentro del campus se encuentra un hospital que se le llama, se llama Hospital Universitario. Es el hospital más grande internacional y nacional. Y doy gracias a los colaboradores que nos han ayudado. Va a haber un problema de el internet, entonces esperemos 5 minutitos. Podemos. Hola, buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias colegas del Instituto Nacional de la Nutrición. Es un honor compartir con ustedes esta información, este proyecto que es parte o se integra dentro de una línea de investigación mucho más extensa que ahorita voy a comentarles acerca de ella. Agradezco mucho esa parte. Déjenme decirles dónde me localizo. Me localizo en el norte del país, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es la facultad dentro del campus de la universidad. Aquí mismo dentro del campus se encuentra un hospital que se le llama Hospital Universitario. Es el hospital más grande del norte del país, es un hospital público, y dentro de este mismo campus que he ilustrado aquí en este rectángulo rojo, cuadrado rectángulo, se conoce como área de campus Ciencias de la Salud. En este campus se localizan varias facultades, como la Facultad de Odontología, de nutrición, psicología está por acá, si mi GPS interno no me vaya, y la de enfermería. Todos ellos están vinculados a la colaboración, enseñanza e investigación en proyectos relacionados a la salud humana. Doy gracias al financiamiento internacional y nacional, y doy gracias a los colaboradores que nos han ayudado mucho a lo largo de estos años, 10, 12 años, trabajando en México, en el norte del país, después de regresar del postdoc en el extranjero. Y vale la pena comentar y hacer notar a los colaboradores y grandes colegas, amigos, que estimo mucho, de El Salvador Subirá. En particular al grupo del doctor Armando Tobar y Elena Zambrano, que en aquellos días cuando regresé del postdoc, fueron amablemente los que nos fabricaban las dietas altas en grasa y en otros nutrientes. Eran nuestros chefs porque no sabíamos cómo entrarle a esto, no sabíamos fabricarlas, las queríamos comprar y estaban altamente costos elevadísimos, ¿no? Y no lo podíamos hacer, no nos alcanzaban los números y el presupuesto pues no había.
en demasía. En fin, gracias a ellos, gracias a Iván, gracias a Lilia. Es un placer y un gusto colaborar. Bueno, les voy a platicar aquí qué significa el proyecto como tal y más importantemente cómo integra o se integra con la línea de investigación. En el laboratorio investigamos cómo la conducta, comportamiento, se programa desde antes de nacer. Y hemos aprendido un poco de ello. Y ese comportamiento puede programarse desde la etapa prenatal a través de la dieta materna. Comportamiento no solo me referiré a la adicción, sino podemos integrar otros trastornos de comportamiento como la ansiedad, la depresión, la parte social. Eso es súper interesante y es en donde actualmente estamos más involucrados. La parte social del comportamiento. Es humano, queremos saberlo, pero estamos trabajando a nivel de modelo preclínico y hemos aprendido de ello. Entonces, en esta charla les voy a hablar de cómo la programación materna por exposición a dietas con alto contenido energético modula la conducta. La conducta va a ser la conducta de adicción a la comida, este estímulo. ¿En dónde? En la descendencia, que son los hijos. Pero también hemos aprendido que esta programación también modula el metabolismo y aunque aquí no está, también modula la parte inmune del descendiente. Permítanme mostrarles esta figura como la parte inicial y de antecedentes importantes para el contexto del proyecto. El fenómeno o el estímulo, cómo la mamá programa a la descendencia en salud y enfermedad. Nosotros sabemos que hay diferentes estímulos que son estas elipses en colores como actividad física, estrés, medio ambiente, infecciones, adversidad, salud mental, dieta, contaminación, etc. Y uno puede integrar más estímulos a esta mamá. Esta mamá los integra, responde a ellos internamente y en esa respuesta modula el desarrollo embrionario de este ser que se está gestando. El desarrollo o la modulación puede ser positiva o negativa dependiendo del estímulo. Por lo tanto, esta modulación positiva y negativa puede alterar el comportamiento, quizá pueda hacerlo susceptible a obesidad, trastornos coronarios o bien de diabetes tipo 2. Estos eventos se han relacionado con que la mamá presente cambios en estos factores que están aquí ilustrados en las partes rojas. Más contundentemente hablando, la evidencia señala eso. Ahora bien, no solamente el trastorno del comportamiento está participando en este individuo, sino que también trastornos metabólicos e inmunes. Y eso es posiblemente relacionado con esta figura. No pretendo explicar la profundidad, sino que únicamente, es aquí el nacimiento, perdón, me equivoqué en esta línea. En el momento del nacimiento, que es esta parte, lo importante de esta figura a entender es enfocarnos en que durante el desarrollo embrionario, que son en semanas, durante el embarazo como tal, hay diversos sistemas que van madurando y activándose en el cuerpo de este individuo que se está gestando, como el cerebral, como el inmune periférico y inmune central, como la microglía, o bien el gastrointestinal, como en el intestino. Todos son mutuamente dependientes y se modulan uno con otro. Pensando en ello y teniendo en cuenta ello, la mamá puede modular estos sistemas y esta modulación a través de la placenta puede afectar el desarrollo de este individuo que se está gestando. Esta es la naturaleza íntima de estos circuitos, los cuales se activan y se desactivan dependiendo del estado en que se encuentre esta afección o no afección. Por lo tanto, estos sistemas que son normalmente destinados a
un desarrollo fisiológico óptimo, pueden afectarse cuando se expone a dietas como las cuales, o de las cuales sabemos, son con alto contenido calórico. Esta modulación del comportamiento por dichas dietas puede ser modulado, como comenté hace un momento, puede modular la adicción, déficit de atención, ansiedad, depresión, la parte social que les comenté hace un momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y como última parte importante de esta diapositiva, y les pido desde este momento que tengan en su mente es esta que estoy encerrando aquí. Esta cruz que nosotros hemos propuesto de integración de mecanismos fisiológicos destina o involucra el efecto de la dieta con la modulación de no solamente la conducta o comportamiento, sino la dieta es capaz de modular, sabemos el metabolismo, sabemos la inmunidad, y nosotros concebimos o creemos que estas modulaciones están integradas por la parte central, que es el cerebro, el sistema nervioso. Así como tal, todo eso está involucrándose mutuamente y modulándose mutuamente. Es así como hablaremos de la adicción. Respondiendo a la parte de la adicción, como definición, la adicción a la comida, hay adicción a diversos estímulos naturales o artificiales, en este caso la comida es ese estímulo, se define como una afección caracterizada por una falta de control sobre la ingesta de alimentos, un apetito intenso, un consumo excesivo de los mismos a pesar de que se tengan consecuencias negativas para la salud o sociales como tal. Y estos, adicción a la comida, se exhibe que hay intentos repetidos y fallidos para controlar la ingesta de la misma. La relación que tiene la adicción a la comida con la obesidad se sabe que es muy cercana. Por ejemplo, del 17 al 57% de los sujetos obesos presentan adicción a la comida. Y de estos sujetos diagnosticados con este desorden o con esta diagnóstico, valga la redundancia, también integran otros desórdenes de la alimentación como atracones, bulimia o anorexia. Estos mismos individuos de adicción a la comida prefieren alimentos ultraprocesados cuando se exhiben a ellos, prefieren consumirlos. Y la parte más importante para realmente aceptar que la adicción a la comida existe, que la adicción a la comida contribuye a este fenómeno, a este grupo de población de sujetos con obesidad, es que la adicción activa un sistema de recompensa que en el cerebro que está muy relacionado con el sistema de recompensa para otros placeres, para otras gratificaciones naturales o artificiales. Este es el sistema de recompensa cerebral constituido por varias regiones que se ilustran en diferentes colores, pero lo que quiero ustedes que recuerden, no quiero que no es mi intención que se aprendan todas las estructuras, mi intención es solo que conserven esta estructura que es el núcleo accumbens, y esa vamos a hablar más adelante. El núcleo accumbens es una estructura cerebral muy importante que nos hace decidirnos por alguna recompensa como tal, nos gratifica, sentimos rico de placer, esa experiencia apetecible quizá que la comida genera, mucho tiene que ver el núcleo accumbens. Entonces, ese es el modelo, ese es el tema, la adicción a la comida. Y ahora, permítanme comentarles con qué trabajamos. Trabajamos con unos animales, con ratones o ratas de 2 meses de edad, que equiparable a la edad en el humano es aproximadamente una adolescencia temprana, 10 a 15 años aproximadamente. Esto lo inició Robbie hace poco más de 10 años, 11 años aproximadamente, y el modelo es muy simple, muy
muy simple, seguramente están familiarizados con él. Es un modelo en donde empleamos dos dietas, una dieta control, una dieta de cafetería que le llamamos dieta CAF. La dieta CAF se compone por estos componentes, está integrada por estos componentes y se expone a los animales a 9 semanas totales, 3 semanas de embarazo y lactancia. Estas semanas, que son 9 posterior a esta semana de embarazo, se presenta el destete, en embarazo y lactancia se presenta el destete, se le da una dieta normal a ese individuo y se espera hasta los 10 meses de edad para que esos individuos sean analizados. El control pues solamente se exhibe o se le expone a dieta control. Ahora, aquí lo que les presento son resultados de la F0, que son la mamá, en cuanto a peso corporal, ingesta de comida o las kilocalorías que ella consumió a través de las semanas del embarazo. Observamos cómo hay un ligero incremento en peso, que al final se asocia con un incremento en la ingesta, no conservada, pero hay incremento, y que al final no hay cambios en la ingesta en esos tiempos de alimento en cuanto a dieta de cafetería contra dieta control. Cuando uno analiza la descendencia, se observa que hay un decremento en el peso inicial que correlaciona con un decremento en la ingesta de comida durante las semanas de vida, las primeras 14 semanas, y se asocia con un decremento en la ingesta de alimento, también a nivel de kilocalorías, aunque al final no hay cambios en la ingesta de alimento en cuanto a inicio y final en esas primeras semanas de vida. Si uno analiza los perfiles de glucosa, que son estas curvas de tolerancia a la glucosa, uno observa que hay una hipoglucemia, decremento plasmático a nivel de glucosa en esta descendencia expuesta a dieta de cafetería a los 2 meses de edad. También si uno analiza el contenido de insulina o el contenido de leptina en plasma, se observa que hay un incremento o acumulación de esas hormonas en el plasma de los descendientes expuestos a dieta de cafetería. Y finalmente, si uno analiza el contenido de inclusiones de grasa teñidas por rojo oleoso en el hígado, las cuantifica, inclusiones de grasa, uno observa que es este grupo, la figura de arriba, aumento en inclusiones de grasa, reflejando la esteatosis hepática. Y si uno analiza el contenido de triacilglicéridos en plasma, uno observa que hay acumulación de triacilglicéridos, que es esta tercera barra, la barra importante de acumulación de diferentes especies de triacilglicéridos en el plasma de esta descendencia expuesta prenatalmente a la dieta. Por lo tanto, la conclusión número 1 es un modelo que ya se ha reproducido por mucho tiempo, en donde la exposición a esta dieta de cafetería promueve alteraciones en el metabolismo de glucosa, de estos lípidos, promueve acumulación de los mismos y también un desarrollo de esteatosis en el hígado, de esta descendencia a los 2 meses de edad. Entonces, lo que ya se conoce, la dieta realmente programa el metabolismo de la descendencia de manera aberrante. Hay alteraciones en ese metabolismo, entre ellas las de los órganos. Ahora bien, en esta interrelación del metabolismo, ahora vamos a referirnos a la parte conductual. La siguiente es analizar la parte serie de datos. Les voy a presentar la parte de datos relacionados con la parte conductual. En esta nos enfocamos en la parte de la adicción. Antes de hablar de la parte de la adicción, quisiera comentarles algunos aspectos básicos de esto que se llaman las conductas motivantes. La adicción es una conducta de naturaleza motivante que tiene el humano y también los animales. Dentro de estos datos, dentro de estos
contextos, lo que presento aquí es una pirámide de motivaciones, de conductas motivantes, propuesta por Abraham Maslow. Él propuso la siguiente categorización. Hay diferentes conductas. Unas son de naturaleza fisiológica, como el beber, el comer, el beber, la termorregulación o el dormir. Otras son de seguridad, como es la agresión, por ejemplo, y otras son del aspecto social, como es el reproducirnos, el cuidarnos o el comunicarnos entre nosotros mismos. Nosotros nos enfocaremos en este momento en la parte de la alimentación. Todas estas señales sirven para la sobrevivencia de la especie, y eso que nos quede muy claro. Ahora bien, el experimento lo iniciamos de esta manera y fue muy simple. Fue el mismo protocolo, fue el mismo experimento de programación, un grupo control, un grupo K, por 9 semanas, expuestas las mamás. A los 2 meses de edad teníamos a los descendientes, y a los descendientes se les dijo: oye, ¿qué quieres comer? Mira, tienes 2 menús. Uno tienes comida control y el otro tienes comida de cafetería. ¿Qué prefieres comer? ¿Comida de cafetería o control? Por 4 horas. Los individuos comieron esa comida y se cuantificó la ingesta de comida de los mismos durante la etapa de alimentación y durante la etapa posterior al ayuno, un ayuno de toda la noche. Como se puede observar en estas gráficas de barras blancas, los individuos que son expuestos prenatalmente a dieta de cafetería consumen en 4 horas mayor cantidad de alimento en gramos que los controles, y puede verse durante la etapa de alimentación y posterior a la etapa del ayuno. Y más aún, si a esos individuos se les expone a dieta de cafetería, esta ingesta es mayor. Comida control contra comida de cafetería. Además, si a los mismos individuos, otro grupo de individuos, se les inyecta sistémicamente esta hormona que se le llama grelina. La grelina es una hormona que induce el apetito. Se libera por el estómago, va al sistema nervioso central, activa neuronas a nivel del hipotálamo e induce el apetito. El experimento fue inyección de la hormona grelina a sujetos control o a sujetos programados por exposición a dieta de cafetería. El resultado fue: la grelina activa neuronas que son, entre más verde, vean aquí en esta inmunohistoquímica, representa el marcador CFOS. CFOS es una activación de neuronas a nivel del hipotálamo, que es a este nivel del hipotálamo. Entre más neuronas se activen, el animal tiende a comer más un alimento. Se ilustra que las neuronas se activan más en ratones que fueron expuestos prenatalmente a dieta de cafetería. Si uno analiza la ingesta de alimento posterior a la administración de grelina, uno observa que evidentemente hay mayor consumo de alimento en sujetos que están programados, que es esta gráfica de acá, sujetos que están programados con dieta de cafetería. Por lo tanto, los individuos se vuelven sensibles a la grelina y comen más. Y finalmente, si uno toma a un grupo de ratones y los reta con un periodo de estrés, el estrés por inmovilización, el estrés exacerba la respuesta a la grelina para consumir dieta de cafetería. Este es un resultado muy interesante e importante y nos dice: el animal viene programado metabólicamente por la dieta. Uno pensaría eso, pero cuando el animal expuesto prenatalmente a esta dieta de cafetería se somete a un estrés, el animal es sensible a ese estrés.
mayormente sensible, y esa sensibilidad hace que la grelina tenga mayor efecto para fomentar mayor ingesta de comida. Entonces, en este experimento confirmamos que no solamente la programación afecta la parte metabólica, la parte hormonal de sensibilidad a la grelina, sino también favorece la susceptibilidad al estrés en ese sentido. Ahora bien, hasta este momento lo único que sabíamos es que el sujeto, ratón, rata, expuesto prenatalmente a dieta de cafetería, consumía más alimento. Si le pones un menú de dieta control, lo come más. Si le pones un menú de dieta apetecible, dieta de cafetería, el sujeto come más. Pero no sabíamos si realmente el sujeto era adicto a comer, a pesar de que así fuera programado. Para demostrar y confirmar la adicción a la comida, eso lo iniciamos quizá hace como unos 10 años, 8 años, estos experimentos de adicción a la comida. Y este experimento fue utilizando estas famosas cajas que se le llaman de condicionamiento operante o caja Skinner. Prácticamente es un casino para ratones o ratas. La caja tiene una palanca. Esa palanca debe de ser oprimida o estimulada para que yo le dé una recompensa. Esa recompensa es un chocolate. Cuando yo le doy el chocolate, se activa una luz. Aquí está la luz. Y un sonido. Entonces el animal aprende a que cada que aprieta la palanca yo le doy un premio. Ese premio es un chocolate. Y cuando el chocolate cae al receptáculo, se escucha un sonido y una luz se emite por 3 segundos. Y el animal asocia estímulo de palanca, luz, sonido, chocolate. Cuando el animal come el chocolate que les encantan, sigue estimulando la palanca y entonces el animal empieza a condicionarse a hacerlo. Eso se llama condicionamiento operante y es como funcionan los casinos, tal cual. De hecho, es entre los neurocientíficos decimos esas bromas de hubiéramos inventado un casino antes de todos. Y sí, en realidad, la parte de todo el conocimiento de apuestas, de casinos y eso mucho tiene que ver con todo el conocimiento de las neurociencias, la parte neurobiológica de cómo funcionamos ante diversos estímulos y cómo respondemos a los mismos, de aceptar o rechazar la apuesta o el reto. En fin, bueno, el protocolo de entrenamiento de este animalito es el siguiente. Yo le digo al animalito y programo al casino, a la caja, oprime una vez la palanca y te doy tu recompensa. Y luego, el siguiente día le digo, tienes que oprimir 5 veces la palanca para que yo te dé el chocolate y las oprime. Y los siguientes días de entrenamiento, es el tercero, cuarto y quinto, etcétera, y demás, porque ya aprendió, el animalito tiene que apretar la palanca progresivamente, es decir, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 20, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y así el animalito seguirá apretando la palanca para que yo le dé un chocolate como recompensa. Como dato particularmente en nuestras manos, en nuestros experimentos, hemos registrado a animalitos que oprimen la palanca 60 veces para que yo le dé un chocolate. 60 veces están así apretando la palanca. Y en 1 hora que dura la prueba, porque solo los exponemos 1 hora a la caja, cabe hacer recalcar, y eso no lo comenté en el inicio, el animalito no vive ahí. ¿De acuerdo? El animalito vive en su caja del bioterio, vive en un ambiente de bioterio
como sabemos existe, y solo el día del entrenamiento, condicionamiento operante es transportado a un cuarto aislado para que haga la prueba de casino para roedores, caja Skinner. Entonces, el dato que también les iba a comentar antes de este paréntesis es que en esa hora de entrenamiento de exposición, el animalito aprieta 500 veces la palanca. Hemos registrado individuos que aprietan 500 veces la palanca, individuos programados con dieta de cafetería, prenatalmente, ¿no? Hablando. Esos son los datos que tenemos y les voy a mostrar gráficas al respecto. Estas gráficas ilustran lever presses, que significa las palancas, las estimulaciones, perdón, de palanca en 60 minutos. Número de esas estimulaciones, y como pueden ver, aquí tiene otra connotación, es High Fat and High Sugar Diet, que quiere decir dieta de cafetería. Esto fue uno de los primeros papers que publicamos en el 2017, y lo que ilustra estas gráficas es que en el entrenamiento de una estimulación, de 5 estimulaciones o de PR, que son estimulaciones progresivas, el animalito, conforme fueron entrenados en los días posteriores, en un día tras otro, presenta incremento en las estimulaciones de palancas respecto a la descendencia, que fue control. Entonces, aquí se comprueba que el animal programado por exposición a dieta de cafetería presenta mayor número de estimulaciones de palanca cuando se expone a este esquema de estimulación. Ahora bien, ya que confirmamos que hay adicción, conducta semejante a la adicción a estos estímulos gratificantes llamados chocolates, que tienen la misma densidad calórica que las dietas que usamos nosotros, hicimos este experimento. Este experimento fue una tesis doctoral completa, queridos colegas, compañeros, todos los que nos están escuchando. Fue una tesis de 4 años para hacer este experimento, y fue que se nos ocurrió hacer una colonia de ratones, de ratas, perdón, esta fue en ratas, de ratas adictas. Dijimos, oye, si este individuo es adicto, ¿puede este individuo heredar a sus hijos la adicción a esos estímulos de la palanca para obtener los chocolates? ¿Los heredará a sus hijos? ¿Los heredará a sus nietos? ¿Será posible hacer eso? Eso se llama herencia transgeneracional, y dice que diversas conductas que tiene el humano son capaces de heredarse transgeneracionalmente hasta la F3. Es decir, si es una mujer, puede heredarse hasta los bisnietos o hasta sus bisnietos. Por lo tanto, hicimos el siguiente esquema de cruzas y de escenario. Los hijos de esta F1, que ya los dijimos, el adicto, el que presentó la conducta adicta, lo cruzamos con una hembra. Aquí está la cruza del adicto con una hembra, y de esa cruza nacieron adictos. Esta hembra nunca ha sido expuesta a dieta, nunca ha sido expuesta a nada. De esta cruza nacieron hijos adictos y hijos no adictos, y luego otra vez de los hijos con conducta semejante a la adicción de esta hembra, de esta cruza de macho con conducta adictiva con hembra no adictiva, nacieron hijos adictos y hijos no adictos. Y estos hijos adictos se volvieron a cruzar con una hembra control y volvieron a nacer hijos adictos e hijos no adictos. Cuando uno analiza los datos,
enfoquémonos aquí en estas gráficas. Esto es simplemente otra parte de manera de analizar los datos, pero enfoquémonos, es la misma historia, número de estimulaciones de palanca en un solo protocolo en el orden progresivo. Les presento aquí nada más, y lo que se observa aquí es de que los hijos CAF, que aquí tenemos, estos son los hijos adictos, estos son los hijos adictos en la F2, que quiere decir los nietos de la mamá inicial que se expuso a la dieta de cafetería, y los bisnietos, la F3, que son estos F3 de la mamá que se expuso a la dieta de cafetería. Los bisnietos aún conservan diferencia significativamente notable de la estimulación de la palanca comparado con los sujetos control y comparado con los sujetos, o sea, sus hermanos, que fueron diagnosticados como los no adictos. Es decir, esta motivación para conseguir la recompensa llamada chocolates se preserva hasta los bisnietos de la mamá que fue originalmente expuesta a dieta de cafetería. Ese fue un resultado que nos emocionó mucho y coincidía mucho con otros trastornos clínicos de estrés postraumático que se sabe que han experimentado en guerras, diversas mamás, como las guerras mundiales. Hay otros datos, ahorita el más reciente lo leí con los refugiados de Siria, que son desórdenes de estrés postraumático que han heredado hasta generaciones futuras y que mucho tiene que ver con trastornos del comportamiento. En este caso lo que les comparto es todo el origen de este trastorno es la exposición a una dieta de alimentos ultraprocesados, y que ese trastorno aún se diagnostica hasta los bisnietos. ¿Ok? Entonces, la manera de explicar esto, compañeros y colegas, es por cambios a nivel del sistema nervioso. Entonces, lo que hicimos fue resonancias a nivel del sistema nervioso para identificar cuáles eran estos cambios a nivel de estructura o a nivel de función o a nivel de tractos dentro del sistema nervioso. Esta colaboración fue a través de un gran equipo de Eduardo Garza de la UNAM y de una gran colaboración porque tienen todas las herramientas bioinformáticas y de análisis de la Universidad de McGill, gracias a Eduardo, y de Luis, que fue en ese tiempo el estudiante de doctorado y maestría y doctorado. Hicimos el mismo protocolo, los mismos sujetos expuestos, las mismas descendencias, control y CAF. A estos animalitos se les perfundió intracardíacamente y se analizó por un resonador, como en el humano, resonancias magnéticas, y se analizó cómo el cerebro cambió, la morfología, pero píxel por píxel. A eso se le llama, a esa técnica, morfología basada en deformación, y quiere decir, como tal se escucha, el cerebro puede deformarse, y puede deformarse en que se encoja o se expanda. Y ese encogimiento o expansión lo podemos detectar en micras o píxeles respecto al análisis de la resonancia magnética. Y aquí lo que se presenta es en colores más amarillos rojos, es el aumento de la expansión, o bien el decremento en azul blanco de la reducción o el encogimiento de ese cerebro. En estas imágenes solo es un ejemplo de muchas y muchas imágenes que se tomaron en el resonador de expansión o reducción de ese volumen cerebral. Y lo que ustedes vean en azul, ya les dije, reducción. Lo que vean más en estos puntos en rojo son expansiones, y de este lado es la estructura que les dije que recordaran en el inicio.
El núcleo accumbens es una estructura, acá le tenemos, es una estructura del cerebro que está involucrada en las adicciones, y lo que tenemos aquí presente es que el núcleo accumbens de esta descendencia que tiene actividad de estimular la palanca para obtener la recompensa, presenta reducción. Hay reducción en el tamaño de este núcleo accumbens, de esta descendencia. Si uno va o analiza desde un aspecto mucho más molecular a nivel de proteína, uno observa que hay decremento. Aquí lo tenemos en este. No hay más datos, pero les pido que vean esta diapositiva. Hay decremento en el número de contactos sinápticos en esa región del núcleo accumbens, en esa región, y si uno hace un correlativo entre qué tanto volumen decrece contra la cantidad de sinapsis que tiene ese núcleo accumbens, uno observa una correlación positiva. Es decir, nosotros creemos que ese decremento en el núcleo accumbens está explicado o puede explicarse por un decremento en la cantidad de sinapsis de esa estructura, de esa región. Por lo tanto, como segunda conclusión, en este momento de la charla tenemos que la exposición materna a una dieta con alto contenido energético promueve herencia transgeneracional de esa conducta motivante a las recompensas naturales en la descendencia. Esa conducta motivante la hemos llamado una conducta semejante a la adicción, como ya hemos dicho, y esa conducta motivante puede estar relacionada con un decremento, cambio de volumen a nivel del núcleo accumbens. Ahora, una vez que supimos esto, fue difícil integrar la explicación de estos cambios de volumen, porque hasta este momento no se tiene con cierta certeza qué es lo que hace que el volumen del cerebro cambie. Y eso se sabe, pasa también en el humano. Hay varios supuestos, hay varias propuestas. La primera es que exista inflamación cerebral. La segunda es que exista un aumento o número de células o decremento de las mismas, o bien que existe un decremento o aumento de tractos neuronales, es decir, de todos los axones que pasan por esa cierta región y que esos decrezcan o aumenten. La primera hipótesis que nosotros tratamos fue la de la inflamación cerebral, y quizá esos cambios pudieran estar correlacionando con alteraciones de volumen. Lo que se presenta en esta imagen fue el mismo modelo, fue comparar el sujeto control con el sujeto de cafetería en esta región del núcleo accumbens y evidenciar un marcador que refleja inflamación cerebral, y es la microglía, la cual es el macrófago del cerebro. Estas inmunohistoquímicas, lo cual ilustran en estas imágenes de acá abajo, un aumento, y aquí lo tenemos, en el número de microglía de esas regiones. Ahora bien, ese aumento en el número de microglía, el siguiente experimento confirmó que no solamente era aumento en las células, sino también era aumento en marcadores inflamatorios a nivel de expresión génica. En un nuevo experimento relacionado por Larissa en su tesis doctoral, hicimos el mismo modelo, los mismos grupos experimentales de control y cafetería, 2 meses de edad de individuos. A estos individuos se les extrajo el núcleo accumbens y se realizó microarreglos de expresión para diversos genes, y lo que se encontró y demostró, me voy a ir a la imagen, ya se nos está acabando un poco el tiempo, voy a ir cerrando conceptos. El análisis por microarreglos, y después de analizar todos los genes que se regularon a la alza, nos identifican un gen que inicialmente no comprendíamos por qué estaba regulado a la alta en el núcleo accumbens, este es, de los sujetos
que fueron expuestos prenatalmente a esta dieta con alto contenido calórico. Se expresaba abundantemente en este núcleo accumbens y se le llama IFID. IFID es un gen que se asocia con la vía del interferón, proteína inducida por interferón con repeticiones de tetratricopéptido 1. Esta vía, este IFID está dentro de la vía corriente abajo de lo que son los interferones. La hipótesis en ese tiempo fue que los interferones funcionan fisiológicamente hablando como señales del sistema inmune para hacer frente a respuestas de agresiones, de infecciones o de eventos intracelularmente o dentro del cuerpo que son ajenos y deben de ser destruidos. Funcionan como señal de activación del propio sistema inmune, amplificando la señal de respuesta. La idea o hipótesis que se nos ocurrió probar a nivel de sistema nervioso fue de que el interferón se estaba expresando con la razón a nivel de la microglía para activar esta señal proinflamatoria y que a nivel de microglía amplificara la respuesta de citocinas proinflamatorias y muy posiblemente eso indujera la decremento en el número sináptico que ya habíamos demostrado a nivel de sinaptoficina en el núcleo accumbens. Por lo tanto, esa fue la hipótesis a probar en ese momento del desarrollo del proyecto. Esto lo hicimos a nivel de cultivo, entonces ocupamos una línea de microglía, la cual estimulamos con interferones, y cuando estimulamos con interferones, evidentemente producíamos activación del IFID-1, la activación muy importante de genes proinflamatorios de la misma microglía, eso ya era de esperarse, y si ese interferón lo administrábamos intracelularmente en el núcleo accumbens a un nuevo grupo de ratones, inducíamos la activación de la microglía aquí por el marcaje de IVA1 que se muestra aquí, comparado con el contralateral. Aquí está el marcaje de IVA1, lo cual dice que la inyección directa de interferones en efecto activa a la microglía a nivel del núcleo accumbens. Hasta ese momento teníamos la conclusión de que la exposición a dieta de cafetería activaba una señal de inflamación cerebral que no solamente era a nivel de activación de la microglía, sistema inmune cerebral, sino que también activaba a nivel génico este gen que se relaciona con la respuesta a los interferones sistémicos o bien intracerebrales, que quizá, eso está por demostrarse, pudieran estar participando en la activación de la vía. Eso es a nivel central. En esta serie de experimentos y datos lo que hicimos fue tomar sangre, aislar el suero de estos grupos y hacer un análisis por bioplex. Y lo que identificamos fue algo que nos sorprendió mucho y fue una inflamación sistémica muy, muy profunda de esta descendencia expuesta prenatalmente a dieta de cafetería. Específicamente hay muchos genes, muchas citocinas, proinflamatorias que aquí están señaladas por flechas, los interferones gamma en esta ocasión, la interleucina 12, 17, TNA alfa, y el que más abundantemente se acumuló fue el MSP1 o esta quimiosina que recluta los macrófagos, que se le conoce más por su nombre, por ese sentido decirlo. Entonces, en este sentido, la conclusión 3 en este momento es que la exposición prenatal a estas dietas
hace activación de la microglía y la activación de otros marcadores. No mostré la interleucina 1,6, la interleucina 6, perdón, pero también se activa en el núcleo accumbens de esta descendencia. Y no solo eso, sino que este mismo sujeto presenta un perfil proinflamatorio altamente concentrado en la sangre de estos ratones, de esta descendencia expuesta. Ahora, ya para llevar a casa lo que les he contado hasta este momento y cerrar toda esta charla, es que nosotros concebimos este circuito integralmente vinculado al comportamiento. Este circuito que nosotros hemos en esta ocasión hablado de la adicción, a nivel central se programa por la dieta. Esta dieta que se expuso este individuo a nivel prenatal, y ese estímulo prenatal es capaz de regular el metabolismo, la parte inmune e, interesantemente para nosotros, la conducta de adicción. Pero como también he dicho, no solo se programa la conducta de adicción, sino que también se puede programar el déficit de atención o hiperactividad, también la ansiedad, la depresión y, olvidé comentarlo o escribirlo más bien, pero también el aspecto social, el aspecto de hacer amigos, esto a nivel preclínico. Hay algunos datos a nivel clínico que se han propuesto que pudieran estar relacionados con esta programación prenatal y que se sabe y se ha explorado algunos a nivel de los humanos en sus etapas iniciales, en este sentido, ¿no? Pero esto es lo que quisiera compartirles y proponemos esos circuitos de interrelaciones a nivel central y periférico programados desde antes del nacimiento. Ahora bien, yo creo que de las grandes preguntas que siempre vienen a la mesa en el auditorio y en charlas de divulgación y de podcast que luego hacemos, es que si esto no tiene reversión o si ya estoy programado para nunca más volver a ser el mismo y todo ya no tiene sentido ni respuesta, ¿no? Y la pregunta es que en realidad sí, ¿puedo yo revertir esa conducta aberrante de esa descendencia regulando la inflamación? ¿O bien la activación de esa microglía a nivel del sistema nervioso? Y la respuesta es que sí. No traigo esos datos porque ya sería extender el escenario de propuestas y de información mucho más de lo que se nos tiene permitidos, pero les he de decir que actualmente trabajamos con estos dos protocolos de intervención, farmacológica y no farmacológica, ya están publicados y nos ha emocionado el efecto que tienen ambos. La primera es una inmunoterapia que es por bloquear a través de un anticuerpo sistémico a la señal de MCP1, y esa señal bloqueada, que es la quimiosina más abundantemente acumulada en la sangre de estos descendencia programada por dieta de cafetería, cuando uno la bloquea sistémicamente, este bloqueo hace que el animalito recupere su conducta normal. Eso lo hemos hecho específicamente en el aspecto social, no en el del protocolo de adicción, y también en el mismo aspecto social porque es en donde más hemos trabajado. Hemos expuesto a la descendencia CAF, a la descendencia de madres expuestas a dieta CAF, a un protocolo de ayuno intermitente de día alterno, y ese ayuno intermitente nos ha sorprendido mucho porque tiene muchos beneficios.
muchos beneficios desde el aspecto inmune, las situaciones proinflamatorias decrecen, las hormonas decrecen o se regulan, el metabolismo se regula de manera positiva y el aspecto conductual se favorece de manera positiva en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nos emociona mucho y vamos a seguir trabajando en ese contexto. Bueno, pues muchas gracias. Creo que estamos a buen tiempo para, si es de interés, algunas preguntas. Agradezco al auditorio la invitación y estoy aquí en contacto para cualquier duda o pregunta. Gracias de antemano y abrimos micrófonos. Gracias. Salud. Alberto, nos has dejado con pues muchísimas interrogantes, muchísimas dudas y con lo que más me dejas a mí personalmente es con muchas ganas de aplaudirte por ese trabajo tan extenso, tan interesante, tan exhaustivo que haces de la neurobiología de la adicción, ¿no? A la comida, justamente el tema por el que te invitamos y yo creo que no hay una persona que sepa más en el país de este tema tan interesante. Fíjate que cuando definiste lo que es adicción a la comida, se comparten muchos conceptos con lo que es al alcohol. La definición que había desde 1978 con respecto al alcohol, que es que cada vez requieres más, que tienes otras conductas aparte, ¿no? Que se desarrollan, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que te quería comentar, claro, tú trabajas con un modelo de ratas, ¿no? Pero cuando hablamos de personas y cuando hablamos de ratas, se pueden extrapolar los mismos conceptos. Y por otro lado, bueno, en el humano, sin ser yo la experta, por supuesto, los trastornos de conducta alimentaria de anorexia, que es el extremo y que no es, bueno, no es exactamente lo contrario, ¿no? La bulimia, que está acompañada por otras conductas, ¿no? Y lo que es la compulsión por comer, ¿tú crees que esta adicción a la comida sería el equivalente en el humano en adicción por comer? ¿Sería lo mismo? ¿Y cómo en el humano lo podrías diagnosticar? Sí, gracias por los comentarios y por esta excelente pregunta. Pues miren, mira, gran parte, y sí quiero comentarles con certeza cómo nos referimos a la parte de las conductas, en particular en este caso lo de la adicción. Cuando lo exploramos a nivel preclínico, siempre comentamos conducta, por ejemplo, en varias secciones dije conducta parecida a la adicción. Algunas veces digo conducta de adicción, ¿no? Pero en particular, sí manejamos los que nos dedicamos a este tema de investigación preclínica, se parece a, por ejemplo, con la ansiedad, conducta parecida a la ansiedad. En el inglés es addiction like, siempre decimos eso, addiction like, anxiety like, depression like, es decir, nunca va a ser igual al humano, no y no, o sea, solo son modelos preclínicos que nos dan datos. Evidentemente el cerebro de un animalito conserva las mismas estructuras que el humano, eso está muy claro, pero siguen siendo diferentes especies, y son mamíferos, actúan de la misma manera, se motivan, buscan comida para satisfacer, se enganchan en ese circuito, se activa el núcleo accumbens, el sistema de recompensa, sí, todo sí, pero para integrar estos conocimientos en lo que es la parte de la clínica del humano es mucho más complejo que esto, absolutamente mucho más. Eh, este esquema de programación pues está interesante, es un animalito el cual yo mantengo cautivo, solo le permito comer lo que yo le doy, etcétera, ¿no? Y no se expone a otros estímulos.
este tema de programación hoy en día, tengo una buena amiga, colega, la doctora Guadalupe, que está en perinatología. Ella ya está abordando lo del exposoma. Entonces es esta nueva área, bueno, relativamente nueva, en donde la mamá o todos nosotros nos exponemos a múltiples estímulos, ¿no? Entonces lo que quiero decir ya más certeramente, y para no extenderme, solo es un acercamiento. Y yo, junto con otros en el mundo, tengo estos datos, los cuales dicen cómo cambia el cerebro con esta programación y varios circuitos se alteran. Ese es uno de los circuitos que se altera en estos animalitos, es el circuito de la adicción o conducta semejante a la adicción. En el humano, por todo lo que está expuesto, por todos los contextos diferentes de día a día, yo creo que es mucho más complejo el diagnóstico como tal. Claro, y en este sentido, bueno, hay una pregunta que yo creo que es muy difícil de contestar, que es si se ha estudiado trastornos de conducta alimentaria en la historia de la madre y durante el embarazo. Oh, Es sí, eso está bien interesante. Sí se han estudiado, pero eso cómo impacta en la descendencia para conservar esos trastornos, aún no se tiene conclusión a los mismos. Gran parte es porque en los humanos se lleva mucho tiempo en la parte experimental y el control de variables, como comentabas, son múltiples. No hay experimentos completamente rotundos y concluyentes para decir o dar en este momento una conclusión, para decir funciona de esta manera o parece que funciona de esta. Puedo decir que sí, sí tiene participación, sí. La mamá come más, come menos, hipocalórico, hipercalórico, alto contenido energético, o bien todas esas mamás también pasan, eso es un área que nos importa mucho, la salud mental de la mamá. Yo creo que es el área que nosotros queremos empujar hacia adelante, la salud mental de la mamá, porque durante el embarazo y la lactancia, y está muy relacionada con el aspecto de ubicarse ella misma en consumir alimentos, en no consumirlos, o en anorexias, bulimias, etc., etc. fíjate que aquí, bueno, pasó el Día Internacional de la Mujer y también Sí. la ratita femenina, yo supongo también. Entonces, bueno, también preguntan un poco, cuestionan, ¿no? Que qué pasa con, ya ves que cruzabas, ratitas femeninas, naive, ¿no? Y ratas macho que te habían tenido esta dieta de cafetería, ¿no? ¿Cómo afectaría en este sentido, ¿no? La conducta del padre, ¿se puede llegar a permear o todo? Mm. Una relación que tiene que ver con, pues, con el flujo de sangre en la placenta, este, o puede tener que ver, ¿no? Desde las células germinales. Es correcto. La respuesta es de la transgeneracionalidad de esta conducta aberrante, conducta, trastorno conductual, viene por las células germinales. Ahora, la contribución del padre, yo no lo he hecho estos experimentos, pero ya está publicado. Si uno cruza a la mamá expuesta a este estímulo de dieta de cafetería y al papá expuesto al mismo estímulo, se exacerba el efecto. Eso es seguro. Y ahora, si uno cruza al papá en lugar de la mamá, también hay un efecto, pero no llega hasta la transgeneracionalidad. Donde sí llega solo a 2 generaciones el papá. La mamá llega a las 3. Inclusive acabo de ver un paper, no con dietas, con otro estímulo, que ya llegaron a la 4. Pero este fue en una especie no necesariamente murina, fue en otra especie en animal. No me acuerdo si fue en un pez, me parece que fue en un pez, en donde vieron que son 4 generaciones. Es muy difícil hacer eso, por supuesto, en los humanos, escalar ese tiempo, son más de 100 años en espera para ver un resultado. Entonces, me acuerdo de ese dato y ese es el punto. La mamá puede llegar hasta la 3.ª generación y el papá solo llega a la 2.ª. Bueno, aquí también hay una pregunta reivindicativa del papel de nosotras las mamás.
¿Qué sucede si la madre se alimenta de manera correcta, pero el padre consume una alimentación que Ah, afecta a nivel? sí, es similar a lo que acabamos de responder, sí. El papá también contribuye, claro que sí, y los datos han dicho que solo, si hablamos de generaciones, es decir, los papás solo pueden transmitir, de acuerdo a estos datos, hasta el nieto. La mamá llega hasta el bisnieto. Ujú. Pero en el sentido de que la mamá puede, tratar de rehabilitar esto que tú comentabas, Ah, que sí ok, hay ok. posibilidad de rehabilitar, ¿no? A pesar de esta dieta de cafetería, por ejemplo, que sí hay maniobras, que no es un sello que ya no puede, la ratita escapar de ese destino, ¿no? O sea, sí hay un efecto de reversión Es en, probable, en sí, modelos por muy... supuesto. Por Ah, supuesto que sí, puede ser altamente probable. ajá. Em, Y se está estudiado si en una de las generaciones nieto de adicción se modifica la conducta de adicción a alimentos de CAF de forma positiva sobre generaciones y en qué generación podría ser el beneficio. Bueno, eso dependerá de la línea estudiada, ¿no? Me imagino. Sí, ya estos experimentos de la transgeneracionalidad ya consumen mucho tiempo y no nos hemos dado a la tarea de trabajar más por el, nos hemos abordado más a la primera generación, es decir, a los hijos. Ya todo lo que es transgeneracional, nieto, bisnieto, ya no hemos identificado o analizado más conductas, sinceramente. Hay una pregunta muy prudente de Facebook, donde por supuesto te felicitan por tus resultados tan contundentes que muestras. Y que si esta demostración podría encajar de alguna forma con la explicación de la epidemia de obesidad actual en México. Papá y mamá que comen muy mal, se embarazan, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, no? Yo considero que sí contribuye, sinceramente contribuye, y permítanme enfatizar aún más la parte de salud mental. Miren, cuando yo inicié, 30 segundos digo este mensaje, cuando yo inicié con este tema hace 12 años, en realidad lo inicié por abordar el problema de la obesidad. Mm. Y el punto de partida fue de, pues la persona que tiene y acumula más kilos es porque come más. Ah, una, posiblemente, ¿no? Y ahí fue de, ay, ¿por qué come más? Pues porque le gustan más cierto tipo de alimentos ultraprocesados, lo cual es cierto. Entonces, de ahí inició la línea de investigación, pero a lo largo de estos 10 años, 12 años que hemos investigado, nos hemos dado cuenta que no solamente el alimento afecta a la palatabilidad del gusto, es decir, de cómo ultraprocesados, de, ay, qué rico, saben, los busco más. No, lo que nos hemos dado cuenta es de que altera circuitos que tienen que ver no necesariamente con la parte de adicción y de la comida, afecta los circuitos del propio ser humano. ¿Qué quiero decir? Depresiones, ansiedades, conductas sociales. A nosotros nos sorprendió mucho que nuestros animalitos, nuestras ratitas, y eso ya lo hemos visto en humanos, no les, estos mismos hijos, imagínense, estos mismos hijos de las ratitas que presentan la conducta semejante a la adicción, no les gusta socializar, no les gusta hacer amigos. Si uno pone en la misma jaula dos ratitas, la programada y la no programada control, la programada expuesta a dieta de cafetería no le gusta sociabilizar con el otro amigo que tiene ahí. Nunca se han visto. Es la primera vez que se ven y se va a otra esquina de la caja. O sea, lo que quiero decir es de que no solamente se afecta el circuito del comer, se afecta el circuito de salud mental humana, se afecte el circuito, porque no solamente es uno, son múltiples áreas que nos hacen concebirnos como especie, no lo sé, es muy atrevido decirlo, pero y se han publicado más datos con esta parte de las dietas
las dietas cambian la manera de que funcione el cerebro. Por eso cuando iniciamos creíamos que era puramente metabolismo y el comer, pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que no solamente la comida afecta a eso, sino afecta cómo funciona el cerebro para otras cosas. Claro. Sí, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? El trastorno de déficit de atención puede Sí, empeorar, sobre todo, eso ya se sabe es hace mucho, correcto, un exceso de consumo de azúcar, ¿no? Y exacto. también, pues este trastorno desregulado puede producir ansiedad y depresión y mucho es por falta de sociabilización. Es como un conjunto de todo se activó. Exactamente. Ujú, Exactamente. ujú, Y lo más, digo, interesante y problemático es que todo está programado. O ujú, sea, tienes al individuo que nace y está ya, viene su circuito cerebral así, ¡pum! Y lo pones en un mundo a interactuar y en realidad quizá no interactúa de la misma manera, no ve sensorialmente el mundo de la misma manera que otra persona que no tuvo esa programación. Quizá, obviamente, esto es reversible, ujú. pero es susceptible a, si está en el mismo ambiente, él va a seguir el caminito derechito a que pues no trastornos de esa naturaleza, no sé cuáles, pero viene así. Pues sí, yo quiero como acentuar al público que realmente pues te motivó la obesidad en el país de Sí, personas. Haces modelos experimentales en ratones o en ratas, donde simulas unas condiciones que son muy parecidas al humano. Entonces, todo esto es muy probable que sí se pueda eh, traducir hacia el humano todos estos conocimientos y quizá por eso vemos la sociedad como la vemos, ¿no? Que ya hay muchísimos niños que tienen trastorno de déficit de atención actualmente, ¿no? es Que correcto. hay muchos niños que encima les ponemos otros estímulos, ¿no? Estímulos como las tablets, la televisión, todo, Ujú, el acceso a alimentos así con alto contenido de azúcar entonces, probablemente eso, haga que empeore la situación. Y niños, pues, menos activos. Entonces, todos este conjunto de estímulos y también de una base neurobiológica modificada es la que hace que este problema sea tan difícil de combatir, ¿no? Con algunas medidas, pero, pues, podemos hacerlo desde el principio, desde la salud, materna, es desde antes correcto. desde antes de concebir. Entonces, pues es interesantísima tu investigación, hay muchísimas felicitaciones, te piden tus datos también. Yo te quería Ujú, preguntar, Alberto, eh, lo que es ¿qué implica la reducción del núcleo accumbens? A ver, comentaste que es pues el ujú, núcleo donde se regula toda el sistema de recompensas, ¿no? Eh, bueno, tal vez a nosotros no nos falta información y yo pensaría, personalmente por lo menos, si disminuye el volumen del núcleo accumbens y si disminuye la sinapsis, entonces esto no estaría como exactamente al revés, digamos, ujú. como que parecería una contradicción. eh, Sí, que o sea, si el núcleo accumbens se reduce por una dieta de cafetería, eh, entonces se disminuye este núcleo, se disminuyen las sinapsis, entonces tal vez pediríamos menos recompensa, pero ¿cómo lo explicas tú? ahí está. Es muy, muy buena integración y que me alegra mucho que hayan captado ese conocimiento. Se explica de la siguiente manera y de hecho ya está detectado en humanos, no de esta manera, pero ¿qué pasa en los humanos respecto a la comida? En los humanos, lo que pasa cuando uno se va enganchando a esta manera de comer, es decir, que les gustan ciertos placeres de comidas ultraprocesadas, lo que pasa en el humano es de que normalmente el humano, voy a hablar muy de aspecto molecular, da dopamina, por ejemplo. Esto es lo que pasa en el humano, que creo puede pasar también para responder a esta pregunta que usted comenta. ¿Qué pasa en el humano? En el humano se ha diagnosticado que cuando uno va
escalando en consumir más alimentos ultraprocesados, el cerebro da un bajón en la señal. Normalmente la señal está a un nivel de 5, por ejemplo, de la neurotransmisión de la dopamina y todo bien bonito. Y cuando uno va escalando, la señal baja. Y entonces el cerebro responde a querer más para que la señal vuelva a estar en su nivel normal. Claro. Eso pasa en el humano. En otras palabras, para decirlo de otras palabras, el cerebro de humano, ya se han visto por resonancia y todo, se vuelve más insensible cuando empieza a comer más alimentos ultraprocesados. Entonces, como a esa falta de sensibilidad normal, entre paréntesis, entre comillas, el humano empieza a comer más. Entonces busca de más esa recompensa para que su cerebro esté activado de la manera correcta, por así decirlo. Entonces yo creo que es algo así, como que el cerebro de esa región del núcleo accumbens que experimenta esos cambios tuvieron que ser en respuesta a lo que él se vino programado y experimentó. Pero en ese experimentar trata de compensar esa falta de conexiones ahí con más señal. Y Claro, esa más señal viene del alimento. Y claro. entonces se engancha más y más y más y más y más, porque siente que le falta. Es una Yo loco, total adicción. O es sea, correcto. como las Ajá. benzodiazepinas, ¿no? Tal vez Es tal cual. no Sí, actúan en el núcleo accumbens, ¿no? Las benzodiazepinas, pero cada vez se necesita más cantidad para obtener el mismo efecto y eso es lo que define una sí. adicción. Así es, escalan. Entonces yo considero que va más o menos por esa hipótesis. Es Mm, otra estructura, es otro marcador, pero mm. siento que esa falta de funcionalidad a ese nivel, como que la está buscando y por eso busca la misma señal del chocolate, y más chocolate, y más chocolate, y más chocolate, y así se va. Pobre ratita, ¿no? 50 veces, 500 veces dándole a la palanca. 500 veces en una hora, sí. Tengo Ay, videos por ahí y está solo así como los adictos a las apuestas. Acá en Monterrey hay muchos casinos ujú, y bueno, en todo el mundo, en muchas regiones del país. Y luego cuando platico de este tema y les digo realmente el que inventó el casino, pues le dio al clavo y conocía muy bien cómo funcionaba el cerebro. sí, Porque claro. tienes los 5 estímulos, las luces, los sonidos, la comida, te regalan comida y bebida. Tú solamente siéntate y aprieta la palanca y métele dinero. Y ya, son los 5 estímulos y uno está ahí sentadito. Ay, sí. Sí, Sí. sí, sí. Ay, Alberto, qué terrible. Oye, se me ocurre esta pregunta de la adicción cruzada. O sea, por ejemplo, por eso muchas veces alguien que empieza a tomar mucho alcohol o que empieza a fumar mucho, ¿no? Entonces, como que requiere más estímulos, que tal vez no todos Ah, pueden incidir en el núcleo accumbens todos, ¿no? Pero esta adicción cruzada que se puede dar en el humano. híjole. Ese es un súper tema también. Eso ya lo reportó una investigadora en Canadá que más tiene el mismo modelo, Mm, Tremblay es su apellido, y lo que ella hizo fue precisamente programar igual que nosotros, igual, pero a las ratitas las expuso a diversos estímulos adictivos. Les dio comida, les dio drogas y les dio alcohol. Bueno, las que se programan por dieta se enganchan en las tres. Se enganchan en comer, se enganchan en drogas y se enganchan en alcohol. Y permítanme decirles, es de esperarse porque el cerebro necesita estimularse. Es lo que sucede en los adictos. A los adictos, si le cambias de una adicción, quizá la dejen por un momento, pero se pueden enganchar en otra, porque su cerebro está codificado para la satisfacción, para sentir ese estímulo placentero, esa gratificación. Y es muy difícil luego quitárselas. Desesperan y pueden actuar en dañarse a sí mismos. Están en ansiosos, cravings y desesperanza en eso, ¿no? Entonces, sí, ya está demostrado.
que al menos en estos modelos preclínicos se enganchan en más adicciones, los que están programados por dieta. Claro. A mí se me ocurrió también, bueno, comentarte de que hay una resistencia a la grelina a veces, ¿no? Que la grelina no lo es todo para consumir alimentos, ¿no? Esto se ha visto pues en personas incluso, ¿no? Cuando se da grelina, por ejemplo, en pacientes con cáncer, ¿no? O sea, a veces creemos que la grelina podría ser como la solución a personas que comen poco, ¿no? Y sí se puede desarrollar resistencia a la grelina, resistencia periférica. Sí, Ujú. sí, Eh, completamente. ¿Qué pasa con aquí fue una pregunta de la oficina, ¿no? Las personas que comen más por estrés y contra las personas que comen menos por estrés. O sea, personas que tal vez, estas ratitas que consumieron una dieta de cafetería, sus mamás ratitas, ¿no? Y las pones a estrés y comen más. Pero quizá una ratita que su mamá no estuvo expuesta a dieta de cafetería no come más en el estrés. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué hay humanos que con el estrés exactamente no comen nada? Al revés. Ay, es difícil contestarla, sinceramente es difícil. Sí lo sé, conozco la parte del humano y sí tiene más que ver. No solamente es la parte del estrés, sino la parte, hay más variables involucradas en esa respuesta. Los datos que tengo de los animalitos, estos son algunos, hemos programado con estrés también, hemos programado así, estresando a la mamá, un protocolo sencillo, y los individuos, sus hijos comen más. Esa es una línea así, ¿no? Que comen más. Cuando inician comiendo menos y ya cuando van avanzando en el tiempo van comiendo más. En el humano, sí he leído y los experimentos hay muchos datos que apoyan que comen menos y muchos datos apoyan que comen más. Y no hay una parte concluyente en los mismos. Es decir, hasta mi punto de conocimiento que tengo en el tema de estrés, hay de las dos. Hay de las dos en este aspecto y aún no se conoce realmente la parte molecular del por qué tenemos esas conductas. Sí, quizá en el ser humano la conducta alimentaria también está mediada por la voluntad, ¿no? Por los Puede reflejos, ser, por el estado de ánimo, por puede ser, esas cosas como muy com- complejas, ¿no? completamente. Y tan complejas que hasta la época del año, doctora. O sea, hay experimentos de épocas del año en donde actuamos diferente, humanamente hablando. Los que trabajamos en modelos preclínicos también luego tenemos esas eh, temas en mente. Y cuando fuimos estudiantes y todavía oigo a los estudiantes aquí de alumnos decir, no voy a trabajar en tales fechas porque nada sale. Y luego, y sucede algo así, o sea, porque dices es que en estas fechas nada sale, no voy a trabajar. Y coincidentemente pasa, entonces hay algo que no se explica. O sea, no sé, la luna, la época invernal, la época verano, no sé. Pero lo que sí es de que épocas del año o bien, eh, sí, épocas del año como tal, son diferentes. Yo me atrevería a decir que lo mismo para el humano. Ansiedades de invierno versus ansiedades de verano son diferentes. Estrés de invierno versus estrés de verano diferentes. O sea, es un cúmulo de estímulos que no manejamos y que Claro, ahí estamos para recibirlos. claro, sí, y afortunadamente las ratitas es lo que tú comentabas, ¿no? Sí, Las metes en una cajita y las pobrecitas, pues depende de lo que tú les hagas, ¿no? sí. Entonces controlas mucho más las circunstancias, ¿no? Las variables, sí. Yo a veces aquí en el hospital le digo a los alumnos, ¿no? Les digo, pues es que los pacientes no son ratas de laboratorio, ¿no? Al revés, Sí, claro, exacto, sí, claro. allí te puedes controlar muchas variables y gracias a ti por eso la ciencia avanza muchísimo, muchísimo. Hay Ujú. muchas felicitaciones que me encantaría que Muchas gracias, sí leyeras, la estoy viendo. sí, mucha gente que Y quiere, muchas preguntas por responder. sí, que Eh, incluso quieren tus datos. Esto del ayuno intermitente es algo bien interesante, Alberto. Este, mucho. Esto, bueno, en un modelo de ratitas, me imagino que
cuántas horas de ayuno les das. También hay que pensar en las ratitas y el ciclo circadiano y la alimentación, que es muy diferente a la del humano, ¿no? Creo que las Ujú, ratitas comen también en la noche, entonces pues allí hay todo un tema, porque hay ujú. unos humanos que comemos en la noche, ¿no? Y viste, Sí. sí, los que, la gente que tiene adicción en la comida come en la noche y uno nunca sabe si es por esconderse o por los, Ujú. circuitos, ¿no? Es correcto. Sí, esta parte del ayuno intermitente, eso lo iniciamos hace como unos 6 años aproximadamente, como una estrategia farmacológica para controlar la inflamación cerebral. Ese fue el punto, ese fue la razón de integrarlo a la línea de investigación, a los estudios. El ayuno es por un día sí, un día no. Es un ayuno o un protocolo agresivo, es un protocolo difícil para adaptarlo en el humano. Un día sí come, un día no come, un día sí come, un día no come. Cuando come, come ad libitum, lo que quiera la ratita. Eh, Eso durante un mes. Entonces, durante ese mes seguimos ese protocolo. Y después de ese mes ya se hacen todas las pruebas. Lo que hemos visto, y lo comenté, ya está reportado, se controla la inflamación, los niveles de glucosa y toda la parte metabólica realmente se controla mucho de estas ratitas programadas por dieta de cafetería prenatal. Y en la parte de las conductas, de la parte cerebral, que es lo que más abordamos aquí, eh, se mejora. Estamos viendo qué es lo que se mejora. Cuando hablamos de este ayuno con clínicos, con los que se dedican a la parte de investigación clínica, les decimos, en realidad yo no estoy proponiendo que el autista ayune, yo no estoy proponiendo que el depresivo ayune, no es mi propuesta. Lo Mm, que estamos investigando son moléculas que se generan durante el ayuno y que mm, yo te puedo decir, mira, yo encontré este marcador durante el ayuno, ya lo probé y eso mejora todo el aspecto metabólico, la parte mental, la parte de función cerebral. Ahora sí, ¿por qué no se lo puedes dar a un paciente en estudio preclínico, clínico, perdón, ya probado, etcétera, etcétera? Uno de los que se generan, y ese siempre ha estado, cuando comento con los clínicos, se llaman los cuerpos cetónicos, es el beta-hidroxibutirato, esa es una molécula que produce internamente el cuerpo. Cada que nosotros ayunamos, esa se produce. Mi ex tutora de doctorado, la doctora Macié, allá en Fisiología Celular de la UNAM, ella ha usado este beta-hidroxibutirato para proteger contra la neurodegeneración, es decir, ya funciona. Entonces, el siguiente experimento, inclusive en humanos, es, ¿por qué no te tomas beta-hidroxibutirato para inflamación? claro. Vamos a ver si te funciona. Enriquece tu dieta con beta-hidroxibutirato, solo eso. Sí, incluso se ha propuesto para enfermedad de Parkinson. Eso. Ujú. Hay protocolos en ese sentido. Esos son aspectos de neurodegeneración. Yo lo que propongo es aspectos conductuales. Dáselo a uno adicción a la comida, dáselo a uno que presente autismo, dáselo a uno algún trastorno psiquiátrico. Puede beneficiarles porque el cerebro presenta estas alteraciones. Esa es la hipótesis detrás. Claro, con los debidos protocolos Es correcto. en comité de ética, etcétera, ¿no? Ujú, así es. Ay, Alberto, podríamos estar horas de horas hablando Sí, lo sé. contigo. Nos quedaron muchísimos temas abiertos para volverte a invitar definitivamente. Muchas gracias, claro que sí. Hay muchas felicitaciones por parte de todo el auditorio y personalmente me encantó tu conferencia. Te felicito por tu trayectoria, por todo lo que has hecho, porque es muy, muy extenso, muy acucioso, muy dirigido, muy pensado todo lo que haces, ¿no? Bueno, ya encontramos esto, esto se destacó, bueno, vamos por este camino, ¿no? Como que haces una investigación muy completa, muy redonda de este tema y verdaderamente es un orgullo tenerte como Muchas gracias. país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y mucho gusto. Muchas Gusto a gracias. todos.
Sí, Por allá, cualquier pregunta, disculpen que no contestemos todas, estoy ahí en el correo y siéntanse en libertad de contactarme y ahí nos comunicamos. claro, muchísimas gracias y yo me imagino que también hay alguna oportunidad para ir a hacer la maestría, el doctorado contigo. Claro, claro que sí, Ujú. puertas abiertas de este lado. Combinamos eh, la parte, prácticamente estudiamos el efecto de la dieta en la salud mental. Ese es nuestro principal objetivo. Muy bien, muchísimas gracias. Y Ujú. ahora te vas a leer tu constancia y tu agradecimiento. Muchas gracias. ¿Cuál es Gracias. el correo? Voy a poner aquí el correo que me lo pone. Listo. Ese es mi correo acm590@hotmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia al doctor Alberto Camacho Morales por su participación con el tema adicción a la comida. Muchas gracias, doctor. Igualmente agradecer al equipo de producción y los invitamos a la próxima sesión el 25 de marzo con el maestro José Ángel Ledesma Solano. El tema que imparte es importancia de la regulación en la inteligencia artificial en educación y nutrición. Y recuerden que las sesiones se quedan grabadas en YouTube y Facebook Live.